Precisamente para tratar de responder si es que se utilizan para el lavado de dinero, saludo con gusto al docente de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Horacio Sánchez Bárcena. Profesor, con el gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Y bueno, ¿se puede utilizar las remesas para el lavado de dinero? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Maestro, le preguntaba hace un momento, hemos estado analizando la llegada de estas cantidades que son importantes y que, bueno, obviamente no a todo mundo, no a todas las familias les llega cierta cantidad exorbitante, pero hay quienes sí mandan bastante. ¿Podría existir el riesgo de que las remesas sirvan para el lavado de dinero? Bienvenido, maestro, nuevamente. Bueno, las remesas tienen un cauce hasta cierto punto formal. Es decir, están contabilizadas. Están contabilizadas y en ese momento podríamos decir que tienen cierto grado de formalidad. Yo no dudo que haya recursos que provienen de los Estados Unidos, que bueno, es nuestro principal lugar de origen, los Estados Unidos, en el caso de nuestro país, que no vengan por un cauce formalizado. En ese sentido, pues bueno, ahí también estamos hablando de que tienen alguna similitud con lo que podría ser actividades de lavado, ¿no? En el momento que no están registradas formalmente. Pero en nuestro país, bueno, hasta el Banco de México da a conocer el monto de remesas que llegan al país. En ese momento hay una formalización de las mismas. Ya. Es decir, digamos que podría existir alguna actividad ilícita antes de, ¿no? Digamos que cuando se pudiera llegar a generar el recurso en sí, un empleo no formal, un empleo que no esté registrado formalmente en los Estados Unidos, ahí pues ya no se sabría, ¿no? Así es, o sea, por ejemplo, que alguien pase de Estados Unidos hacia México con cierta cantidad de dinero y que no lo registre, bueno, pues ahí estamos hablando de otra cosa, de recursos que provienen de los Estados Unidos y que no se registran. Eso en la balanza de pagos no está formalizado. Lo que sí está formalizado es el dato que dan a conocer las instituciones. Entonces ahí estamos hablando de dinero legal que entra a nuestro país. Esto que comenta, que están contabilizadas, decía hace un momento, profesor, ya con el simple hecho de contabilizarse, se puede, digamos, tener, no sé si está bien dicho, ya rastreable el recurso, es decir, quién lo envía, de dónde lo envía, en qué punto lo envió. ¿Sí se puede rastrear hasta cierto punto el dinero de las remesas? Sí, en el momento que se registra, todos estos datos deben quedar sentados en el mismo registro. Una cosa es eso, y otra cosa es que ya los recursos se puedan utilizar, no sé, para incentivar actividades informales, que en nuestro país la informalidad ha alcanzado un porcentaje en la actividad muy alto. O sea, estamos hablando más o menos de que hay negocios informales en alrededor de un 30-35%. Eso está muy interesante, independientemente del lavado de dinero. Es decir, es un recurso que viene a ser una especie de válvula de presión para las familias. Y para quienes tienen algún negocio informal, pues también es un apoyo, ¿no? Así es, nuestro país, la desigualdad y la pobreza en los últimos años ha crecido de manera exorbitante y las remesas han sido una válvula de escape para muchos hogares que no tienen un ingreso fijo dentro de nuestro país. En ese sentido, como te comentaba, sí, las remesas pueden servir de base, no sé, para que una familia genere su propio empleo, aunque sea un empleo o algún negocio informal. Y ahí sí ya habría un resultado con esta otra parte que tiene que ver con el lavado de dinero, que hace referencia principalmente a actividades ilícitas. Interesante. ¿Podemos pensar
o podemos sacar en consecuencia que las remesas son en cierta manera también y paralelamente provocan que siga y se mantenga cierto grado de informalidad, cierto grado de pobreza, o no, profesor? Sí, desde nuestro punto de vista consideramos que sí, que si el gobierno no tiene una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo en donde un elemento importante sean las remesas, porque al final del día es eso, las remesas llegan en un monto muy alto a las familias mexicanas, principalmente a las regiones menos favorecidas por el modelo económico, y creemos que no hay una estrategia. No dudamos de que un alto porcentaje de las remesas que llegan se utilicen para el consumo cotidiano de las familias, pero un porcentaje de las mismas se canalizan al ahorro, y ahí no hay una estrategia por parte de las autoridades gubernamentales. Y si no hay una estrategia, lo más fácil, lo más común es que familias que reciben algún monto de remesas, por ahí crean un negocio informal. Y entonces esto ya trae como consecuencia lo otro. Muy interesante, o sea, se incentiva hasta cierto punto pues mantenerse en ese rubro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues la formalidad implica pago de impuestos, que pues si están en esa condición de marginalidad, pues ni les va a alcanzar, ¿no? Sí, eso es lo correcto. Efectivamente, la estrategia debería ir direccionada a formalizar los negocios para que paguen impuestos y todo lo que tú ya sabes que son detonante para los ingresos públicos. De lo contrario, pues bueno, la actividad, el resultado de la informalidad, los recursos no llegan a la hacienda pública, y al no llegar a la hacienda pública, pues no hay mayores ingresos para generar gasto público, y seguimos en las mismas circunstancias. Oiga, maestro, y para ir cerrando, especialistas, y me gustaría conocer su opinión, especialistas han comentado sobre la situación que vive Estados Unidos, sobre todo frente a una posible recesión de la economía. Si viene esto, si se oficializa, ¿cómo impactará al envío de remesas? ¿Será una tendencia a la baja? Es decir, veremos que van a empezar a dejar de enviar todo el recurso que se enviaba en comparación con los años anteriores. Sí, porque una recesión implica reducción de la actividad económica en aquel país, y por lo tanto que algunos mexicanos se queden sin empleo. Y si se quedan sin empleo, pues evidentemente no van a poder mandar sus recursos a las familias que viven acá en nuestro país. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues también regiones exportadoras se ven afectadas porque se reducen las exportaciones de aquí para allá. Aunque bueno, a lo mejor no era la pregunta, pero es otro elemento que salta a la vista con una recesión en los Estados Unidos. Una recesión en los Estados Unidos implica que a nosotros nos va mal, empezando por el monto de remesas que llegan de aquel país hacia el nuestro. Y me imagino que la consecuencia pues es sumamente negativa, hablando de lo que podría impactar a las familias que ya no reciben pues este recurso o que van a recibir menos. Es pues una especie de bola de nieve, profesor. Así es, porque bueno, nos estamos acostumbrando, y desafortunadamente el gobierno también se está acostumbrando ya a este recurso. El monto de la remesa supera por mucho a la inversión extranjera directa, supera por mucho a las divisas provenientes del turismo, es decir, se ha convertido en el principal detonador de divisas en nuestro país, las remesas, y mal hacen en acostumbrarse a eso, porque efectivamente cuando en Estados Unidos hay una recesión, una contracción económica, pues eso evidentemente se refleja en menores montos de remesas hacia nuestro país. Muy bien, profesor, pues interesante, me quedo con lo que comentaba sobre esta parte de el empleo informal y obviamente la marginalidad. Muchísimas gracias por esta charla. Estamos para servirte y seguir compartiendo ideas con tu auditorio.